Muchísimas gracias por estar aquí, conectados con nosotros. Siempre la BBG, la Bolsa de Valores Guayaquil, innovando para ustedes, para llegar con más noticias importantísimas que tienen que ver con el mercado bursátil, el mercado de valores del país, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que desde aquí impulsamos el desarrollo y no hay mejor manera de hacerlo que a través de la información. Hoy tenemos en nuestro primer Hub Bursátil este podcast que está generado, realizado, desarrollado con un contenido importantísimo para ustedes, con una visita importantísima. Muchísimas gracias. Tenemos a Javier Muñoz y también tenemos a Paula que nos acompaña el día de hoy para comentarnos un poco más sobre el producto nuevo que acabamos de generar y que hicimos un lanzamiento supremamente importante impulsando el desarrollo a través del sector real con Javier. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por este espacio para compartir. Tenemos 30 minutos, les agradecemos por su sintonía y que se mantengan con nosotros para luego revisar otros temas. Pero vamos a entrar, Juan Javier, bienvenido de nuevo, de cajón. Vamos directamente a tratar el tema. Cuando estamos hablando de este fondo de Patrimonio Verde 01, ¿de qué estamos hablando? Por favor, cuéntale un poco a todos nuestros escuchas. Primero que nada, Marta, muchas gracias por la invitación. Celebro espacios como este que enaltecen realmente la actividad del mercado de valores y más que nada le da una posición importante a las empresas que hacen un esfuerzo por buscar desarrollarse en un país como es el Ecuador. Entonces, para empezar, ¿qué es Patrimonio Verde 01? Bueno, es una linda idea, es una linda oportunidad y hoy es una realidad. Más que nada es un fondo de inversión colectivo, que es un producto financiero, el cual tiene unas características un poco diferentes y novedosas con las tradicionales. Entonces, el fondo colectivo per se es un producto financiero estructurado por una casa de valores, es decir, creado por una casa de valores, pero lo administra una, valga la redundancia, administradora de fondos. Entonces, tenemos un producto financiero, digámosle un fondo colectivo o como una acción, como una empresita, que la va a administrar una administradora de fondos, pero esta empresita tiene su propio reglamento interno, su propia política de inversión, o sea, tiene sus propias reglas de los juegos que tiene que obedecer. ¿Quiénes pueden participar en un fondo colectivo? Cualquier persona natural o persona jurídica que puede invertir y lo hace a través de una casa de valores, a diferencia de invertir en un fondo tradicional que va directamente con las administradoras. Una vez que pasamos ya a la parte teórica de qué es un fondo colectivo, vamos a hablar de Patrimonio Verde 01. Patrimonio Verde 01 nace de una idea de un emisor, como es el Grupo GPS, que buscaba profundizar y más que nada brindarle y socializar con la gente, las personas, la posibilidad de invertir en proyectos de generación y transición energética, generación y transmisión eléctrica. Entonces, usualmente estos proyectos son grandes, ¿no? Uno escucha por lo general en los medios, X empresa va a desarrollar una planta, X empresa va a cambiar su transmisión eléctrica. Son cosas enormes que también dentro de la parte sostenible y verde, que son inversiones que hoy uno quiere estar en tendencia, son costosos, pero a la vez son rentables. Entonces, uniendo estas dos verticales, creando un producto financiero sostenible y a la vez rentable, entonces traemos sobre la mesa la posibilidad de invertir en Patrimonio Verde 01. ¿En qué consiste Patrimonio Verde 01? Me extendí un poquito porque hay que explicar un poco estas partes. Sí, claro. Entonces, Patrimonio Verde 01 es la posibilidad de invertir en un fondo de inversión, una empresita, como le decimos nosotros, que esta empresita tiene unas funciones, vamos a decir, dos funciones principales. La primera es, con el 75% del dinero, va a invertir en una empresa que se dedica a desarrollar proyectos de generación y transmisión eléctrica y con un 25% restante va a invertir en productos financieros del mercado de valores. Esto le brinda al inversionista la tranquilidad de que está diversificado su dinero dentro del fondo y asimismo tiene liquidez y asimismo tiene inversión. Entonces, ahondando un piti más, ya corto mi pregunta, ahondando un piti más en qué va a invertir esta empresa en la cual el fondo va a invertir. O sea, son muchos juegos de palabras, pero sigamos en la línea. Esta empresa va a desarrollar cualquier cantidad de proyectos de generación y transmisión. Por ejemplo, uno puede ser, vamos a desarrollar una granja solar. Perfecto. Dos, vamos a decirle a las empresas, yo te ayudo a que tengas generación y tengas energía siempre, en cualquier momento. Es decir, perdón, Manuel, te interrumpo un segundo nada más y Paula tal vez también me ayudas en esta parte. Para ir más o menos
graficándolo, aunque sea mentalmente en este instante. Con mucho gusto también tenemos mucha información a través de las redes de Intervalores, de Adfinsa y todos también, y del fondo, por supuesto, y obviamente de la Bolsa de Valores Guayaquil, que impulsamos el desarrollo a través de estos eventos y estos espacios. Pero más o menos para entender y graficar mentalmente, como decía, es decir, aquí estamos hablando de un fondo, que en este caso se llama Fondo Patrimonio Verde 1, 01. Este fondo lo que hace es acumular una cantidad de dinero para, a través de esa administradora, se define cuáles van a ser los proyectos. Es decir, los proyectos que aparecen son evaluados y se define en dónde se va a invertir ese dinero, ese fondo, esa cantidad de dinero que está en una bolsa, digamos, como estamos hablando, para no utilizar la palabra bolsa porque van a decir que tiene que ver con la Bolsa de Valores de Guayaquil, pero digamos que está en esta caja fuerte, que es una administradora, administran estos fondos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este fondo, Fondo Patrimonio Verde 01? Se definen estos proyectos verdes, de energía verde. ¿Es así? Yo voy a hacer un corte ahí porque el fondo está invirtiendo en una empresa que se dedica a eso. El fondo no va a buscar los proyectos. Okay. La empresa que se dedica, que tiene como objeto social invertir en proyectos de generación y transmisión eléctrica, es la que ellos van a decidir. Tú como fondo pasas a ser parte de accionista del 30% de esta empresa. Perfecto. Y te vas a beneficiar de los réditos que estos proyectos generan a lo largo del tiempo. Ok, clarísimo, válida la aclaración, porque nos había surgido algunas preguntas luego de que hicimos el lanzamiento, que fue extraordinario, y nos encantaría que a través de este espacio recordarles que pueden ingresar a nuestras redes para que puedan realizar aquel evento en donde también profundizamos, porque también tuvimos inclusive hasta un conversatorio en donde se hablaba mucho de esto. Pero lo que estamos haciendo ahora es profundizando precisamente en el Fondo Patrimonio Verde 01, porque de ahí nacieron muchas preguntas, curiosidad y sobre todo interés, que es lo que estamos hablando. Y es ahí donde estamos nosotros. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se crea un fondo colectivo de esta naturaleza? ¿Cuál es la necesidad sectorial, o en este caso, pues del sector privado? ¿Cuál es la necesidad que se tiene de crear algo como esto? ¿Cómo surge la creación de algo como esto? La necesidad está, es así. Pero ¿cómo llegan a ese punto? ¿Cómo se llega al nivel de decir, esto lo estructuro de esta manera porque esto obedece a responder a una necesidad que ya existe? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es ese proceso? Esto es una combinación, te diría, entre la creatividad y el ingenio del empresario que vive el día a día en la industria, y nosotros como Casa de Valores, que nuestro, digámosle, deber o nuestro expertise en conocer la ley, conocer los productos y conocer los vehículos donde puedan implementar. Entonces tienes creatividad, ideas soñadoras, elevadas, y tienes formas en las cuales lo puedes hacer. Entonces la idea nace, te digo, del empresario, en el cual en su día a día encuentra estas líneas en las cuales pudiese explorar, y el mercado le responde diciendo, lo puedes hacer. Entonces de ahí nace este proyecto. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Paula, cuéntame, porque hemos tenido ya muchas respuestas, hemos tenido, nosotros decimos siempre aquí en la Bolsa de Valores Guayaquil desde el inicio, sembramos en el 2025, que fue un gran año para el mercado de valores, aquella semilla. Si nosotros dejamos sembrar esa semilla de la curiosidad, estamos, por supuesto, hablando ya de un inicio del 2026 con extraordinarias proyecciones. Es decir, sabemos que este 26, no solamente porque soy optimista por naturaleza, pero sabemos que este año va a ser el año. Entonces, empezamos el año de manera contundente, extraordinaria, presentando este Fondo Patrimonio Verde 01, hablando de la innovación en instrumentos, porque de eso se trata. Nosotros venimos aquí a proponer en el mercado de valores. Y entonces, Intervalores, que es líder en este tipo de instrumentos, crea este fondo, y me encanta que estés tú aquí para compartirnos cuál es el rol de la administradora, cómo funciona. Cuéntanos un poco para que las personas comprendan cómo se estructura, cómo se hace, y de aquí en más, ¿qué es lo que hay que hacer? Perfecto, Marta. Gracias por cederme la palabra, por invitarnos hoy. Estamos muy contentos de estar aquí en este espacio. Sí, básicamente el rol de la administradora en este proceso bursátil es administrar los recursos y poder darle el acceso a las personas a participar en fondos colectivos, fondos e instrumentos de renta variable del mercado ecuatoriano. Conocemos que las personas generalmente en Ecuador invierten y se inclinan mucho más hacia la renta fija, y este fondo es realmente esta oportunidad para que la gente conozca y participe en la renta variable, que tiene un comportamiento distinto, que da una mayor rentabilidad
y que realmente es fácil de entender si tenemos estos espacios donde podamos educar a las personas y puedan entender cómo funciona el tema, ¿no? Paula, perdóname, importantísimo eso que tú acabas de decir, y lo recojo para simplemente enmarcarlo o resaltarlo, y es que estos son instrumentos, estas son posibilidades, oportunidades que el mercado de valores brinda. En alguna ocasión, y lo comentamos en la rueda de prensa, alguien me comentó esta frase y la acuñé, que tiene que ver con democratizar el mercado de valores. Interesante concepto, que puede sonar a una palabra, a una frase X, pero es muy profunda y hay que entenderle. Lo que nosotros que estamos haciendo a través de este espacio, mucho más, y a través de nuevos vehículos y también a través de nuevos fondos que se van creando, administradoras, de hecho, lo que hemos hecho es generar un movimiento importante que de alguna manera lo que hizo fue entender, que todo el mundo entienda que el mercado de valores es una opción. Correcto. Que por supuesto existe lo tradicional que se ha venido manejando y el mercado de valores ha estado aquí. Nosotros estamos en el Ecuador operando ya este año, en el año 57 de la Bolsa de Valores Guayaquil. Y como decimos que somos el hub bursátil y de ahí el nombre de este espacio, tiene que ver con que de aquí nacen las ideas, desde aquí se propone algo nuevo y que exista ese dinamismo que el mercado de valores tiene que tener. Porque, como siempre decimos, y lo hemos comentado también abiertamente, es que el mercado de valores debería ser, si ustedes buscan una figura, una foto, le buscan y le piden a cualquier buscadora, a Google, a ChatGPT o cualquiera el que tengan, y presentan o piden una gráfica del mercado de valores, lo que van a encontrar es, ¿qué? Una curvas que parecen, si ustedes lo ven, y el que no conoce el mercado de valores va a ver, esto es como un electrocardiograma. Eso significa que estamos hablando de subidas y bajadas, latidos. Eso significa, de hecho, que hay vida, que hay movimiento. Entonces, el mercado de valores hoy, como decimos, estamos promoviendo instrumentos nuevos, estamos hablando de nueva mirada y todas estas personas que ya democratizando los conceptos y llegando con ellos, levantan y dicen, bueno, aquí tengo otra opción. ¿Qué hago yo con esos fondos que tengo? Si soy jubilado, si tengo dinero heredado, si tengo dinero que tengo por acá, un negocio, vendí algo, tengo una propiedad que ya no la quiero manejar, la vendí y tengo este dinero. ¿Qué hago? ¿Lo guardo tradicionalmente o tal vez lo invierto? Y cuando ya decido, ya pasé por esa disyuntiva y he decidido invertir porque quiero proyectarme, quiero participar de algo distinto y pone la mirada en el mercado de valores. Entonces, vamos bajando un poco, afinando esta búsqueda y aquí estamos. Entonces, ahí es donde, como ustedes dicen bien, y Paula, por favor, continúa con tu exposición, porque es interesantísimo ya ubicar a todas esas personas que ya tuvieron esa semilla de curiosidad. Ok, ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago? Correcto, sí. Lo pueden hacer, específicamente lo pueden hacer con varios actores del mercado, con las casas de valores que son los únicos que están autorizados para poder comercializar renta variable y renta fija directamente en el mercado de valores. Pero están las administradoras de fondos que tenemos productos tradicionales, como fondos administrados tradicionales, que es lo que conoce todas las personas. Pero también tenemos estos vehículos, fondos colectivos, como este precisamente, Fondo Colectivo Patrimonio Verde 01, en el que la administradora lo que juega es un rol de administrador de los recursos, pero también es como un vínculo entre el inversionista y donde están ubicadas las inversiones del fondo. ¿Qué hacemos? Nosotros organizamos los comités de cuotavientes, donde pueden participar todos los cuotavientes del fondo, donde cada uno expresa su opinión, se enteran y se les informa de cómo va siendo el rendimiento del fondo año a año. Sí. Se justifican los números y la data. Necesitas esta especie de traductor para poder saber en dónde te metiste y tener la confianza que te acompaña año a año, porque este es un producto a largo plazo. Ya vamos a entrar en detalle sobre las características, pero eso necesitas. La administradora lo que hace es como una especie de traductor y te acompaña hacia este viaje, digamos, de inversión que te va a representar un incremento interesante en tu patrimonio. Yo quería, antes de ingresar a las características del fondo, que Pablo lo viene explicando muy bien, más que nada el rol importantísimo de las administradoras de fondos en el país. Las administradoras están casi ya bordeando los 2.000 millones de dólares en fondos, ya sea en productos de renta fija tradicionales, y va creciendo, como tú dices, la innovación va creciendo año tras año. Quiero hacer énfasis en las cifras del año pasado. ¿Cómo cerró el 2025? Cerró 99.5% negociado en renta fija y 0.5% negociado en renta variable. Pero la renta variable entre año y año creo que creció algo por encima del 200%, 100 y pico por ciento. Entonces, eso es lo que te está marcando un poco el mercado. Hoy tienes en el mercado de renta variable los fondos
como actores importantísimos. Tienes dos tipos de fondos colectivos y fondos cotizados. Sí. Y tienes actores grandes detrás de fondos. El Rosado generó un fondo colectivo, Minuto Corp generó un fondo colectivo, sí. GPS generó un fondo colectivo. Son empresas que tienen ideas y emisores también de renta fija que están explorando el mercado. ¿Qué más me ofrece? Entonces, es definitivamente un lugar en el cual puedes encontrar productos que se adapten a tus ideas. No estás loco. Aquí estamos para ayudarte a encontrar algo que sirva. Porque si es que tienes una idea loca, estás haciendo bien las cosas. Porque finalmente estás realmente buscando crecer y estirar la tela. Entonces, bueno, con eso sí quería hacer un poquito el énfasis de qué se negocia y cómo va creciendo el mercado de renta variable acá. Que si bien es chico, es muy importante y más que nada es bien rentable. O sea, que me encanta, vamos a ver que lo tomes y lo expreses de esa manera, porque de eso se trata de ese entusiasmo, esa pasión y ese optimismo que le metemos a cosas nuevas y en el mercado de valores. Y eso, digamos, abriendo un poco la conversación, más allá de que luego vamos a ir directamente a la descripción del producto como tal, pero es interesante también compartir con las personas que nos están siguiendo. Y esto también para marcar un poco, este es el inicio y vamos a tener muchas más conversaciones profundizando sobre el mercado de valores. Y cómo lo vimos, y tú que tienes toda la vida, porque tengo que decir toda la vida, Intervalores tiene aquí tantos años en el mercado del Ecuador, pero también estamos frente a una persona que nació y creció en ese ambiente, porque vienes un poco desde el legado de tu padre, Vicente Muñoz, que también pues ha sido parte importantísima y neurálgica, digamos, del mercado de valores. Y me encanta poder conversarlo porque tú tienes todas las miradas, has visto esa evolución. Y hoy me encanta decir que el mercado de valores es esto, estamos más conectados con la realidad, no solo nacional, sino internacional. Un poco lo que decíamos y conversábamos fuera de micrófonos, tiene que ver con el concepto. No estoy hablando estrictamente de este fondo, pero sí el concepto de que las personas puedan empezar a pensar de que pueden invertir de alguna manera, a través de varios vehículos, en proyectos tan relevantes y tan trascendentales como uno energético. Y esto para muestra un botón. Nosotros cuando hablamos con las autoridades, con el gobierno o inclusive con bolsas de valores del mundo, de la región, empezando por ahí, tenemos casos de éxito que los hemos traído y bajados a una presentación para que vean que es real. No es una cosa que nosotros estamos inventando en el agua tibia. Lo que hay que hacer es simplemente encontrar algunos de los casos de éxito y de alguna manera tratar de traerlos al Ecuador. Y esto que ustedes están haciendo es supremamente importante porque abre esa puerta. ¿Qué es lo que pasó en Costa Rica? Para hablar de un poco de estos proyectos que han sido exitosos. Costa Rica está entendido que pues maneja el tema energético verde, de hecho, de la mejor manera. Y tienen un proyecto enorme que es una realidad en donde efectivamente había una zona enorme donde no llegaba la energía eléctrica. El Estado no tenía la capacidad para responder. ¿Quiénes hicieron eso posible? Que hoy tienen energía verde en un sector muy amplio de Costa Rica, que es el mercado de valores. El mercado de valores lo hizo a través precisamente de movimientos como los que ustedes están planteando. Entonces se democratiza, las personas entienden de qué manera puede funcionar. Y esto es un mensaje también para las autoridades, para el gobierno. Es posible hacer negocios de esa manera, es posible que hayan grandes proyectos como el que se está planteando, y lo hace GPS también a través de muchos de los proyectos que tienen en carpeta también. Pero es encontrar una solución frente a un problema y darle la mano también como opción a un gobierno que tal vez, por diferentes razones, no puede invertir en uno u otro proyecto puntual. El mercado de valores lo puede hacer y el Estado en Costa Rica no puso un centavo. Son conceptos que hay que ir barajando, hay que ir tratando, hay que ir revisando y lo hacemos acá. Por eso es que es importante que se estructuren fondos como este, porque también la gente empieza a ser parte de esta solución. Y es ahí donde cuéntanos cómo funciona, porque ya con esto hemos generado sin duda el interés, que ya hay muchas personas que nos llaman a la bolsa, me hacen reír y eso les cuento como anécdota también para todos. Cuando llaman acá, y me encanta porque significa que estamos llegando con un mensaje, yo quiero cotizar en bolsa, me dicen personas. Entonces, ese es otro capítulo. Vamos a dejar ya sembrado el segundo del podcast Hop Bursátil para comentarles un poco cómo vamos a canalizar todo ese interés que existe. Pero para efectos de lo que estamos acá hablando sobre el fondo, cuéntanos un poco cómo se estructura en fondo mixto, lo que estábamos hablando hace un momento, y cómo se puede participar. Claro, Marta. Sí, estamos muy contentos también por la idea de que muchas personas tienen despierto el interés en invertir con un propósito verde, dada la situación puntual, exacto. Entonces, esta es la manera de hacerlo, es una de las formas como pueden contribuir al tema. Entonces,
Esa es la idea de este fondo. Este fondo, ya yéndome más hacia las características, es un fondo renta variable, como lo hemos comentado. Es un fondo que es a 20 años plazo. Se estima pagar a los inversionistas, a quienes participen, entre un 12-13% anual en forma de dividendos anuales. Y es un fondo cerrado, es un fondo en el que participan solamente las personas que alcancen a través de cuotas de participación de $400 hasta cumplir $10 millones. El fondo se cierra y no puede participar nadie más. De 11 a 12% anual. 12-13% anual es lo que se estima en base a todo el estudio de los proyectos que hay en cola, en auge, en desarrollo para la transición energética del país. Ok, perfecto. Bueno, en combinación con la renta fija y renta variable del mercado de valores en una menor proporción. Pero eso es lo que se espera, es lo que estamos ofreciendo con este producto, es una muy buena alternativa. Ahora sí recibo bastante el comentario de 20 años. Tienes que proyectarte en ciertas inversiones dentro de tu portafolio a invertir en largo plazo. La idea es irte un poco más a largo plazo, hacer una combinación perfecta que te haga sentir bien a ti como inversionista. Cada persona y cada inversionista tiene un perfil específico, eso es lo que tienes que ir descubriendo. En eso te ayudan bastante las casas de valores, por ejemplo, las asesorías financieras que damos también en la administradora. Lo llevamos hacia ese lado, que primero te conozcas como cuál es tu perfil inversionista, y así hagas una especie de mix entre renta fija, renta variable, largo plazo, corto plazo, dependiendo de tu objetivo, de lo que buscas. Y ahí es donde siempre recomendaría yo, dependiendo de tu situación, después de estudiar todo tu caso, cómo te sientes, cómo percibes el mercado, qué es lo que puedes tolerar, qué es lo que no, esas son preguntas básicas. Invertir un poco en renta variable a largo plazo, combinado con fondos tradicionales administrados, ciertos papeles comerciales en el mercado, obligaciones en el mercado, y hacer una especie de mix que te permita tener una muy buena rentabilidad, que tu patrimonio crezca y que tengas liquidez, porque obviamente también buscas eso ahí. Y ahí es cuando entro a la parte de patrimonio verde 01. A pesar de que es a 20 años plazo, como es una transacción bursátil, puedes vender tu posición en el mercado de valores a través de las casas de valores. Entonces, sí, son 20 años, lo ideal es que trates de proyectarte hacia ese camino, pero si no, no pasa nada, porque vas y te contactas con una casa de valores y vendes tu posición, seguramente alguien más la querrá comprar con el buen desempeño que va teniendo el fondo en el tiempo. Clarísimo, Pablo. Yo creo que ahí tenemos, y esto solamente para puntualizar, estamos hablando de una inversión que efectivamente dice a 20 años, correcto. ¿Qué pasa a los 20 años? Pasemos un instante ese escalón de qué pasa en el interín, donde yo puedo, efectivamente, como soy dueño de este cupo, yo puedo hacer durante ese periodo de 20 años cualquier cosa con ellos. Lógicamente se va a revalorizar. Lo que yo pagué al inicio, obviamente se proyecta en crecimiento. Ya no va a costar lo que yo pagué, va a costar más. De eso se trata, ¿no? Entonces yo esto lo quiero vender en el mercado, me acerco a una casa de valores, lo coloca y seguramente tendré ya ahí tengo un rendimiento importante. Más allá de lo que anualmente se recibe, que para efectos solamente de comparación a hoy, estamos hablando de entre el 12 y el 13% anual versus otras, digamos, la banca tradicional de cuánto 5%. Eso genera una comparación. A mí me encanta cuando se comparan. Y fondos administrados a un año plazo está pagando el 7,5% anual, un poquito más tal vez, pero esto es una oportunidad para promediarte para arriba tu rentabilidad, la rentabilidad de tu patrimonio. Clarísimo, clarísimo. Importante entender cuáles son las alternativas, porque la banca tradicional existe y lo van a seguir teniendo, y esto es, como bien decía Pablo, y me encanta, y seguramente Juan Javier lo puede ampliar aún más. Es importantísimo entender cuál es el rol de las casas de valores, porque si uno va a iniciarse en el mercado de valores a través de estos vehículos u otros, es importante entender cómo funciona, cuál es la dinámica. Cuando decías, es una fórmula, cada cliente es distinto, es tal cual, lo hemos dicho coloquialmente. Ahora, cuando han venido a buscarme acá, he tratado de explicarlo de esa manera. Es decir, esto es como una receta, como cuando uno hace años iba al médico y se sentaba a conversar con el boticario. Y le vio al boticario y le decía, mira, la verdad es que a mí me duele esto, me duele lo de acá, me duele lo de allá. Y yo quisiera pararme ahorita porque me duele la rodilla y no puedo. No se preocupe, déjeme ver, usted tiene esto, y empieza a revisar cada tema. Lo mismo en la casa de valores. ¿Cuáles son sus necesidades? Necesita, ¿cuánto tiene?
¿Cuánto necesita? Obviamente, todo el mundo va a decir lo máximo que pueda, ok, pero para tener lo máximo necesita usted tener estas características. Es decir, usted quiere recibir dinero mensual, puede ser anual, puede sacrificar un poco más de tiempo, va a ser 180 días, 360, en fin, los paquetes que existan, digamos, las fórmulas que existan. Y se va diagramando. Es decir, aquí está la foto de la persona y empezamos a generar esa receta perfecta que es puntual para cada uno de ellos. Ese es el rol de la casa de valores, que se convierte en un asesor financiero en donde le va a decir, ok, estas son sus características, esto es como ingresar un prompt en ChatGPT. Esto es lo que yo quiero y le va a decir ChatGPT más o menos por dónde va la cosa. El asesor financiero ideal es una casa de valores para decirles, miren, esto es, y yo les sugiero lo siguiente, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, y entre esos están las opciones como un fondo el que estamos hablando. Por favor, vamos a ver. Sí. ¿Estuve bien o más o menos? Estuviste excelente, estuviste Bien. excelente. Sí. Gracias. Ya me voy a preocupar si no lo hacía bien. Yo agregaría nomás que cada cliente es un mundo, cada persona es distinto, tiene diferentes prioridades y diferentes necesidades. Entonces, con ellos se hace una reunión inicial, pero ahí tienes un elemento más que probablemente esa persona no haya experimentado nunca el mercado. Correcto. Entonces, todo va a empezar. Tú le puedes presentar digámosle, un gráfico que le va a hacer sentido. Mira, este porcentaje de tus ahorros a tanto, pero finalmente esa persona lo que quiere es empezar algo distinto o probar. Entonces, la casa de valores y esta reunión inicial para rompiendo el esquema a alguien de que no ha invertido en el mercado, conoce poco, es, mira, esto es digámosle, tu situación completa. Yo te aconsejo empezar por acá. Divide un poquito. Continúa con tu banco si quieres y prueba las administradoras de fondo y la casa de valores pruébala también. Entonces es un poco por ahí con el viaje con el cliente es desde cero y a nosotros nos toca mucho. Estoy yéndome hacia la mayor cantidad de clientes, ¿no? Esta base que estamos por querer explorar y más que nada explotar también de que el mercado se nutra de este capital. Sí. Porque también tienes por el otro lado los más experimentados que ya te dicen, ¿qué tienes? ¿Qué plazo? Ok, ya, ¿cuánto viene pagando? Entonces ya tienes a alguien más experimentado. Entonces por eso cada uno es un mundo y la idea es que tú le estés, digámosle, vendiendo algo que le haga sentido a esa persona. Eso es lo principal, porque si es que viene alguien que me dice, Chuzo, estoy por retirarme, me sirve este fondo. Digo, te sirve ese fondo porque te va a pagar un dividendo anual por mucho tiempo. Yo molesto con las preguntas que me hacen del fondo y digo, o sea, ¿quién va a querer vender una posición? No, dame 20 años más que pagándome el 11 o 12%, pero por ahí no le sirve a esa persona. Por ahí a esa persona le sirve algo un año, algo un split up, etcétera, etcétera. Entonces, salvo que dentro de su plan de vida, digamos, esté claro, probablemente si es una persona que ya está jubilada, está ya en su última etapa, decida que, bueno, eso se lo dejo a mi familia. También, correctamente. Es una posibilidad también, ¿no? Sí. Claro, sí, perfecto, clarísimo. Entonces, miren, yo creo que es interesante haber desmenuzado, si quiere, todo el tema desde lo macro que es el mercado de valores y también llegar a este nivel de detalle. ¿Cómo compran las personas que se enteran de este fondo? Las personas pueden acceder, personas naturales y empresas, a este fondo sí. A través de la compra, de adquisición de cuotas de participación. Cada una cuesta $400. Como les decía, son $10 millones máximo. No se queden afuera. Esa es la idea. La idea es sembrar un poco de sentido de urgencia y de necesidad y de rapidez para que participen, claro. Para que participen y nadie se quede afuera. La idea es eso. Igual vamos a sacar más fondos colectivos. La idea es seguir sacando. Se cierra uno y abriremos otro porque sabemos y vemos la necesidad y el despertar de las personas en el mercado sobre este tipo de productos. En todo caso, como este es un fondo que cotiza en bolsa, hay que hacerlo directamente con la casa de valores. Nos pueden contactar Intervalores a través de la casa de la bolsa de valores o directamente a Maximiza, administradora de fondos, que es quien administra el fondo. Y ¿cómo se hace el proceso de incorporación? Se firman los contratos con la casa de valores, se entregan los documentos pertinentes y se hace la transferencia directamente a la casa de valores. Okay. A través de la casa de valores es la ruta como el dinero pasa a Decevale. Decevale finalmente lo transfiere al fondo colectivo y es ahí cuando nosotros recibimos, la administradora, los recursos para poder distribuirlos de la forma más estratégica para el mejor rendimiento del fondo. Perfecto, me parece extraordinario. Yo con esto, la verdad, Juan Javier, Paula, me ha parecido extraordinario. Yo, la verdad es que digo también, cuando hablamos de temas como estos que nos apasionan, iniciamos este programa y este capítulo específicamente hasta preocupados. Vamos a hablar 30 minutos.
y me hacen señas detrás de cámaras en donde ya cumplimos los 30. Nos quedamos cortos, sin duda. Pero lo interesante de esto es que vamos a tener este y muchos más espacios para compartir con ustedes lo que el mercado de valores del Ecuador a través de la Bolsa de Valores Guayaquil tiene para ofrecerles con todos sus actores. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esta es la vía para generar crecimiento y por eso decimos que desde la Bolsa de Valores Guayaquil impulsamos el desarrollo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer Hub Bursátil, nuestro podcast del mercado de valores. Palabras de cierre. Sí, muchas gracias por la invitación, Marta, y al equipo de la Bolsa de Valores. Están haciendo un trabajo espectacular y pienso que repito, como inicié mi intervención, espacios como estos van a crear conversaciones y conversaciones que por ahí terminan en inversiones. Así que la parte 2 de este podcast por ahí son un preguntas y respuestas de lo que salgan en los comentarios. Realmente queremos escuchar también lo que piensa la gente, porque uno peca a veces como actor del mercado de que uno... Me las sé todas. me las sé todas o así debe de pensar la gente, pero te salen con unas preguntas interesantes que te hacen también replantearte y esa es la idea, porque finalmente son tus clientes. Así que nada, muchas gracias por mi lado. Gracias también por mi lado, muchas gracias por la invitación. Es súper enriquecedor estos espacios, realmente participar, entender un poco la necesidad de las personas con su feedback, Sí. que todos puedan comentar, participar, compartir con quienes están buscando inversiones. Cada vez vemos que más personas se interesan en invertir en el mercado ecuatoriano y gracias por este espacio para hacerlo posible de una forma más masiva Sí. y una forma más así interactiva, que es lo que Perfecto. buscamos Lo que sí realmente las personas. Muchísimas gracias. Yo lo que sí les prometo es que la próxima vamos a tener más café, porque yo me quedé corta. Muchísimas gracias a ustedes. Será hasta una próxima entrega de Hub Bursátil a través del podcast de la Bolsa de Valores Guayaquil. Muchísimas gracias. Próxima.